Hola, buenas tardes, bienvenidos a la clase de entorno económico. Por favor, apagar los micrófonos y esperar que les comparta la pantalla para ver mis slides. Listo, ahí compartí mi pantalla, estamos conectados 10 personas, vamos a comenzar. Las slides que vamos a ver hoy son las slides de la semana 08B. Las encuentran en Savi. Comenzamos estas slides hablando sobre el crecimiento económico. Para entender cómo funciona el crecimiento económico debemos entender su principal indicador, que es la tasa de crecimiento anual del PIB. ¿Qué es una tasa de crecimiento anual del PIB? Es la variación porcentual entre el valor del PIB en un año respecto al valor del PIB del año anterior. Por ejemplo, se dice que si un país llega a tener entre un año y otro un crecimiento económico igual o mayor al 6%, que eso es considerado rápido, está creciendo rápidamente. Esto es según el libro de Ruchir Sharma de 2012. Muy presente que tengan ese valor umbral del 6% en su cabeza para el examen final. Los únicos dos países que han logrado mantener una tasa de crecimiento económico de 5% o más durante las últimas 5 décadas han sido Corea del Sur y Taiwán. De resto, los países suelen tener este comportamiento que se ve en esta gráfica, donde en el eje de la Y está el PIB real y en el eje de las X está el tiempo. Dice Real GDP por las siglas en inglés, Gross Domestic Product, pero es el PIB, Producto Interno, Domestic y Bruto Gross. Gross Domestic Product es PIB. Entonces lo que podemos observar es que es una especie de comportamiento de una ola, de una onda, donde la parte baja se le llama las recesiones y a las partes altas se le llama el auge. Y se produce un ciclo. Aquí hay un ciclo y aquí hay otro ciclo. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos ciclos. Entonces es muy común que las personas que tienen negocios y que necesiten entender el entorno económico estén monitoreando y supervisando en qué parte del ciclo económico está un país. Si tu país es petrolero, prácticamente el comportamiento de los ciclos económicos va a estar ligado al de los precios del petróleo. Piensen en un país como Venezuela o algún otro país que dependa de los ingresos del petróleo. En momentos en que el barril de petróleo esté muy bajo, según los indicadores de petróleo Brent o petróleo WTI, probablemente hace que todo el país esté en esta etapa de acá. Creo que actualmente, si uno revisa, no he mirado los últimos días, pero me parece que el petróleo está en un valor históricamente muy bajito. O lo contrario, podría causar auge económico a esos países. Y noten que los ciclos no están en el mismo eje horizontal, sino que van subiendo sobre una línea de largo plazo. Tienen una especie de pendiente. Esa pendiente la determina qué tanta innovación tienen los países, qué tanto pueden cambiar su frontera de posibilidades de producción, en el sentido de hacer más productos con menos insumos, con menos factores de producción. Por ejemplo, esta línea de largo plazo en Corea del Sur hace que ellos crezcan más del 5% anual y en algunos casos más de 6%, es decir, un crecimiento rápido. Por las razones que todos conocemos, es probable que todo el país y todo el mundo
en un caso excepcional de recesión, que vamos a ver que los economistas le dan un nombre más grave que recesión y que se llama depresión económica. Entonces, esos son los ciclos económicos que tienen en general los países. Estos ciclos inician con un estado normal, suben hasta llegar a un auge, la economía comienza a calentarse y entonces ahí es cuando comienza a bajar. Quiere decir que la cresta se supera y comienza la ola otra vez a bajar. El punto bajo, ya dije, se llamaba una recesión. ¿Cuánto duran esos ciclos? Aproximadamente 5 años, desde el fondo de una recesión hasta el fondo de la siguiente. Desde aquí hasta aquí, o hasta aquí, pueden pasar 5 años. 5 años de aquí a acá y 5 años de aquí a acá. Aproximadamente, pueden ser 4, pueden ser 6. Cuando una recesión es muy grave, se le llama depresión. Por ejemplo, en 1929, cuando cayó la bolsa de valores de Nueva York estrepitosamente, esa recesión fue tan grave que se le llamó la Gran Depresión. Probablemente a la depresión de 2020 también le den algún nombre, lo bauticen con algún nombre bien dramático en algún momento en el futuro. La pendiente positiva muestra un crecimiento de largo plazo. Sí, todo esto es crecimiento económico, pero este es crecimiento de corto y mediano plazo. Y en cambio, esa forma de crecer el nivel medio de la ola se le llama el crecimiento de largo plazo. Sharma nos indica que los países que tienen PIB per cápita menores a $4,000, para ellos es fácil tener crecimientos rápidos, crecimientos de más de 6%. ¿Sí? Piensen que es más fácil que tú crezcas en un alto porcentaje cuando comienzas en un nivel bajito que cuando comienzas en un nivel muy alto. Simplemente porque matemáticamente, si tu economía vale $1 y subes de $1 a $2, estás duplicando, estás subiendo en un 100%. Mientras que si tu economía vale $100, para cumplir el crecimiento del 100% tendrías que pasar de 100 a 200, es decir, un aumento absoluto de $100. Eso es simplemente por matemáticas. Los países que tienen poquito PIB la tienen más fácil para conseguir crecimientos rápidos. Y la otra razón es que ya existe una fórmula para lograr crecimiento económico, que es que los países se abren al comercio internacional, comienzan a exportar sus productos, llenan sus fábricas con mano de obra barata. Si realmente son países pobres, deben tener mucha mano de obra disponible, que acepta trabajar en maquilas, es decir, en fábricas, por salarios muy bajos, en unas condiciones salariales que no son las mejores. Esto le pasó, por ejemplo, a Japón a mediados de los 70, que crecieron a partir de las exportaciones de su mano de obra, sus trabajadores, no cobraban mucho. Entonces, copiando ese secreto que nos dice Sharma de que se puede crecer rápidamente, muchos países no lo han logrado. El problema de eso es que cuando llegan con esa estrategia de crecimiento exportador, el país comienza a crecer. Pasa, no sé, de 900 dólares de PIB per cápita a 1.000, luego a 2.000, luego a 3.000. Cuando llegan a 4.000 $4,000 de PIB per cápita, se encontró que muchos países se estancaban. Entonces, algunos economistas han denominado ese umbral el freno del 4. ¿Por qué? Porque los países que están haciendo ese crecimiento de largo plazo, mírenlo, cuando llegan a 4.000, aquí en el eje de la Y, se estancan. Y eso coincide con que los trabajadores se aburren de que los estén explotando, comienzan a exigir salarios más altos. Entonces es un fenómeno interesante. Según el libro de países emergentes de Sharma, un país cuando uno ha tenido años de repente. Sí, dígame. ¿Cómo fue que dijo que se llamaba o que se decía cuando un país se estanca? Creo que mencionó otra palabra, pero no escuché bien.
No recuerdo que si mencioné algo, no, no sé. No hay una palabra para el país que se estanca, no la hay, que yo sepa. No hay. Ah, ok. Bueno, gracias. No dijo el gran freno del 4. Ah, sí, el freno del ¿Freno 4. de? ¿Freno de? Ah, ok. Estaba escrito. Para referirse no tanto al país, sino al fenómeno de estancamiento como tal. Ah, ok. Bueno, ya. El 4 de acá se refiere al 4 de acá. Al $4,000. Vale, Gracias. Y gracias al compañero. $4,000. ¿Cuántos son $4,000? A ver, el cambio de hoy, 4 por 4, 16 millones de pesos de PIB per cápita anual. O sea, como 1 millón de pesos y pico. Son Ese es exactamente como 15 el millones estándar a partir del cual 818,000 pesos. Son 15,818,000 pesos. y pueden sacar el cálculo. Y eso lo dividen entre dos y les da una idea en términos de salario mensual de en cuánto está ese nivel. De pronto Colombia está por ahí, ¿no? Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entre dos. Entre Sí, 12 son nosotros en el primer corte creo que 1.318. habíamos alcanzado a ver un poquito de clasificación de país. ¿Cuánto da? 1.318,166 pesos. Y aquí están 926 más o menos. Ok, 1.300.000. Sí, el salario mínimo en Colombia es mucho más bajito que eso. Estamos cerca del límite, cerca del umbral. Todavía podemos considerarnos mano de obra barata Sí. internacionalmente. Lo van a notar cuando sean egresados y no tengan unas ofertas de recién egresados muy buenas. Vale, entonces, siguiendo con la clasificación de los países, podemos decir que a algunos se les llama emergentes. Ese adjetivo emergente es como un eufemismo porque quieres decirle elegantemente a alguien que algún país que ya antes se le llamaba subdesarrollado, se le decía pobre, ahora la manera políticamente correcta de decirlo es emergente, porque indica que está subiendo, ¿cierto? Es como más optimista. ¿Y qué es un país emergente según Sharma? Uno que ha tenido varios años de rápido crecimiento económico, superior al 6%. Dos, que todavía tiene un PIB per cápita menor a $25,000. Eh, Esa es la definición de Sharma. Entonces ahí entra Brasil, entra países que han crecido rápidamente en los últimos años. No tengo a la mano la lista, pero sí le apliqué la regla a los países anfitriones de Juegos Olímpicos de las slides anteriores. Y claramente Australia es ya avanzado, desarrollado, primer mundo, potencia, porque tiene $56,000 de PIB per cápita. Italia supera con creces, 34,000. Japón ni se diga, 39,000. Alemania, 48,000. Corea del Sur, 31,000. Y encontré particularmente curioso que dos países que se consideran muy grandes, muy importantes, como Rusia y China, todavía tienen un PIB per cápita por debajo de ese umbral de 25,000. O sea que técnicamente son países emergentes. Rusia con $11,000 y China con 9,700 $9,700. Pero eso Posiblemente no la varía dependiendo razón de la de cantidad de China es personas. la población. Al ser per cápita, claro, se divide por personas. Por eso de pronto China, como tiene tanta población, y de pronto Rusia también, no sé cuántos habitantes tenga, eso incide en que sube el denominador y baja el cociente, es decir, se afecta bastante el indicador. Quiere decir que no es una regla infalible confiar a ciegas en el PIB per cápita, porque cualquiera puede decir que Rusia y China, medido por otros indicadores, no son países emergentes, sino que ya son países de primer mundo, avanzados, etc. Para que lo tengan presente, que no es una regla 100% precisa, es un indicador aproximado. Hablemos ahora de los negocios en China, en lo que falta de las slides, no son muchas. Vamos a profundizar esto más bien el martes, pero introduzcamos el tema. Resulta que como hemos visto con la historia
la breve reseña histórica que vimos en la clase anterior, que el eje de los negocios en el mundo occidental, más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, se desplazó de Londres, de la libra esterlina, y antes de eso del francés y de Francia, se desplazó de esos dos países hacia Estados Unidos. Por ejemplo, la bolsa de Nueva York, desde que yo tengo uso de razón, yo soy del 81, y mucho antes de eso, por supuesto, la bolsa de Nueva York ha sido el principal mercado financiero del mundo. La influencia de Hollywood ha hecho que ese imperialismo ya no sea, no se logre colonizando otros países, sino con la influencia de la cultura. De esa manera, los países compiten actualmente, ¿no es cierto? En la cultura, el deporte, la influencia económica y comercial. Pero si hay una tendencia que yo he discutido mucho con otros profesores de la Escuela de Negocios y de la universidad, que es que en los próximos años es muy probable que surja un segundo eje de los negocios. ¿Sí? El primero era Nueva York, Estados Unidos, CNN, del cual Colombia es muy cercano, por supuesto. Es nuestro principal socio comercial. Pero en el tiempo yo creería que va a pasar esto, que surja la región ya conocida como el Delta del Río de las Perlas, como un segundo eje que le haga contrapeso a Estados Unidos. ¿Dónde queda esa región del Delta del Río de las Perlas? Miren aquí. Este es un mapa de China, obviamente lo reconocen. Y ahí está señalado en rojo el sur de China, y dentro del sur de China la región del Delta del Río de las Perlas. Mi pronóstico es que ese va a ser el nuevo eje de Nueva York, por las razones que les voy a exponer. Los empresarios colombianos, ustedes que comienzan a aprovechar ese mercado, tendrán una ventaja comercial si desde ahora se perfilan y se enfilan con ese objetivo. O sea, el que pega primero pega dos veces, ¿cierto? ¿Qué es el Delta del Río de las Perlas? Es una megalópolis, es decir, la unión de varias metrópolis. Una metrópolis, ustedes saben, es una ciudad muy desarrollada, con muchos habitantes y mucha densidad poblacional y mucha economía. Una megalópolis es una combinación de varias metrópolis. En este caso estamos hablando de 9 ciudades dentro de China continental. Miren que China tiene un pedazo pegado al continente. Se llama China continental, o en inglés Mainland China. Pero fuera de China, aquí en la periferia tienen a Taiwán, que es esa isla de aquí, a Hong Kong, que está por acá, una isla por aquí, y un pedacito de Hong Kong que está dentro de... Bueno, ahorita voy a explicar Hong Kong porque es difícil de ubicar en el mapa. Pero entonces estamos hablando de Hong Kong, Macao y Taiwán, que están por fuera de China continental. Y no voy a incluir Taiwán porque hay todo un debate de si no hace parte de China. Me voy a concentrar en Macao y Hong Kong como las ciudades que hacen parte de ese Delta del Río de las Perlas y que quedan por fuera de China continental. Por otro lado, las que están dentro, no me sé todos los nombres, la verdad, pero los más representativos y que me voy a explicar en clase con otras slides para cada uno de ellos es Guangzhou y Shenzhen. Este es un zoom a la zona en la que les digo que es, aquí hay 11 ciudades, 2 aquí, 1 y 2, Macao, Hong Kong, Macao a la izquierda, Hong Kong acá, y 9 ciudades que son cada uno de estos, las capitales de estas regiones de por aquí, unidas forman una gran megalópolis. ¿Sí? Piensen que si Barranquilla, Santa Marta y Cartagena se unieran por cercanía geográfica, eso se le llamaría una megalópolis. Aquí está pasando lo mismo, estamos una ciudad por aquí, una ciudad por acá, una ciudad por acá, una ciudad por acá, y tienden a unirse. Vamos a ver qué obras de infraestructura. En otra clase les vamos a dar algunas obras de infraestructura con las cuales ellos están uniendo eso. Esto no nos lo dicen mucho las noticias, pero van a ver el impacto económico de esto, es hacer impresionante.
Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Esta es solo una introducción, voy a hablar en detalle de eso en otras slides el martes. Pero las implicaciones que quiero que entendamos de ese segundo eje mundial es que, uno, en el futuro, el mandarín, que es el idioma que hablan en esa zona, ganará importancia como idioma de los negocios. Actualmente el idioma de los negocios, por supuesto, es el inglés. Dos, que la moneda, que allá tiene dos nombres, renminbi y yuan, será una moneda de gran poder. Y tres, que el tema de que las noticias están surgiendo en ese momento agencias de prensa occidentales, es posible que comiencen a salir ahora de sucursales en el delta del Río de las Perlas. Vamos a ver a periodistas que en el fondo estén hablando con una vista hacia la isla de Victoria en Hong Kong. Esta región produce mucho de los juguetes del mundo. Cuando uno hagan el ejercicio, vayan a su casa, tomen un juguete de plástico y miren de dónde fue fabricado. Se van a llevar una sorpresa. También producen textiles. En general son competitivos en industrias que son ligeras e intensivas en mano de obra. Aquí está la explicación de qué significa una industria intensiva en mano de obra. 280 de las 500 empresas más grandes del mundo, que no son chinas, se han ubicado en el delta del Río de las Perlas como parte de su cadena global de valor. Por ejemplo, las empresas que producen medicamentos que se llaman farmacéuticas, muchas de ellas se instalan en China para aprovechar la mano de obra y los insumos de los productos de esas medicinas. Y cuando termina el producto, terminan de fabricar el producto, es decir, que ya no es un producto intermedio, es un producto final, lo venden en todo el mundo. Eso se llama tener una cadena global de valor. Cadena porque tiene una etapa inicial de materia prima, una etapa secundaria de industria y una etapa final de producto terminado, como una cadena que va subiendo. Pues las primeras partes de esa etapa se están ubicando en el delta del Río de las Perlas. Tanto que hay países que están preocupados en que, por ejemplo, con esta pandemia y había escasez de medicamentos y de mascarillas y no sé de qué más, se dieron cuenta de que no podían rápidamente surtirse de estas medicinas y de estos implementos porque estaban acaparados por China. Es decir, que no había una autosuficiencia de ningún país, ni siquiera de Estados Unidos, por sus medicamentos y por sus productos esenciales. Entonces, vamos a parar ahí. Esto es solo para practicarles la imaginación. En la Escuela de Negocios ya tenemos cursos enteros dedicados a los negocios en China. Y ojalá que podamos entender la magnitud de lo que se viene. Para la próxima clase, léanse por favor la semana 9A. Ya está en Sabio, semana 9A, que es la continuación de ese tema que acabo de mostrarles. Son unas slides sobre inicios de China, la revolución económica del 78 en China y temas de entorno sociocultural. Muy bien. ¿Qué preguntas tienen? Háganlas en el chat o ahora el micrófono. Muy bien, entonces, muchas gracias. Feliz fin de semana. La
La próxima clase es el martes, ya saben que pueden leer. Voy a ir deteniendo la grabación. Gracias a todos por participar. Feliz fin de semana. Gracias a usted, profesor. Bueno, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, chao. Chao, que les vaya bien. Igual.